Eh, Este es el segundo curso sobre espiritualidad que voy a dar. Ya di uno hace como año y medio. Y ahí les mandé algunos objetivos, si se puede decir así. Es que es difícil, ¿verdad? Es el primer curso, entonces necesito planificar mejor y agarrar experiencia con esto. Pero la idea es estudiar maestros de espiritualidad nuevamente, ¿verdad? Y también aplicarlo, más que todo, a al contexto que estamos viviendo actualmente. O sea, de qué forma este contexto está afectando para bien nuestra espiritualidad, nuestra intimidad con el Señor. Porque yo creo que, lógicamente, los que somos hijos e hijas de Dios, aprovechamos todo para fortalecer nuestra espiritualidad. Voy a compartir con ustedes, pero antes de eso quiero hacer una pregunta. ¿Todos leyeron el documento? Sí, ¿Qué les pareció? sí, señor. Sí. Ok, vamos a ir entonces a la presentación en PowerPoint que hice, es pequeñita, y vamos a ir interactuando con el documento, ¿verdad? Que les mandé. Aplicando principios eternos de la palabra a los nuevos desafíos que la iglesia enfrenta para que nuestra espiritualidad sea vitalizada, o vigorizada, o fortalecida. ¿Cuáles son los desafíos que realmente estamos enfrentando con esta pandemia? Les lanzo esa pregunta. ¿Qué desafíos espirituales y qué desafíos sociales y qué desafíos como iglesia también estamos experimentando? ¿Qué desafíos como iglesia? Papi. Sí. Bueno, yo creo que ahora el asunto se volvió realmente personal, ¿verdad? O sea, el buscar de Dios, el decidir conectarme. Bueno, ahora que gracias a Dios existe la tecnología, ¿verdad? Pero no tenemos como esa de las reuniones presenciales de todos los domingos, que a veces hacían que usted sacara parte obligatoria de su rutina semanal para asistir, porque a esa hora era el culto, ¿verdad? Entonces, ahora no tengo que salir de mi casa, entonces eso se vuelve como un reto personal para cada quien de realmente conectarse, sacar su tiempo semanal, sacar, ¿verdad? De estar escuchando, conectándose, entonces yo creo que es un reto que presenta la cuarentena. Bueno, quiero aportar algo. ¿Me oyen? Sí. Ok. Creo que en muchos de las cosas que escriben hay algo que ponen que ahí ponen, ¿verdad? Escriben que el diablo creyó que estaba cerrando las iglesias y que más bien en cada hogar se abrió una. Y creo que eso viene siendo como parte de lo que dijo Jen. Ya no tenemos que sacar ese tiempo para trasladarnos, pero sí tenemos que tener ese compromiso espiritual con Dios, ¿verdad? Para que aunque estemos en nuestras casas, aunque no tengamos que sacar el tiempo, ir hasta la iglesia y de todo, pero quizás nadie nos está viendo, pero Dios sí está viendo, si tenemos siempre esa parte espiritual que debemos de tener, ¿verdad? Como hijos o como hijas de Dios. Entonces creo que eso es muy importante y creo que ese es uno de los desafíos, ¿verdad? Que Dios ha puesto en nuestros corazones, que si realmente tenemos un convencimiento total en nuestros corazones de que amamos a Dios, pues le vamos a buscar igualmente como si estuviésemos yendo a la iglesia. Creo que esa es en la parte espiritual y creo que la parte social, pues de ahí, adecuarnos a vernos así como quizás nos estemos viendo ahora y mantener pues en nuestros corazones siempre ese amor y ese respeto unos con otros.
Y en la parte, qué sé yo, económica, podría decirle que también es otro reto, porque no solamente está afectando en no trasladarnos a la iglesia, en no podernos ver, pero también está viéndose afectada la parte económica, ¿verdad? Que también ese es un reto de creerle a Dios, de estar confiadamente en que Dios nos sostiene por todo lado. Ese es mi aporte. Sí, amén. Lógicamente, ¿verdad? Que la pandemia es enfrentada desde diferentes ángulos y con diferentes recursos también. Hay personas que no tienen en absoluto ninguna preocupación de índole económico, porque hay solvencia económica. Hay otras personas que, cristianos que sí están pasando momentos difíciles, ¿verdad? Porque perdieron su trabajo o porque sus recursos económicos eran bajos, vino la pandemia y los afectó más. Yo creo que todo esto nos ayuda a nosotros también a medir la madurez, la dependencia que hemos desarrollado de Dios a través de los años y podemos realmente medir cuán centrados estamos nosotros en Cristo, en la palabra. Uno como pastor puede medir, ¿verdad? Porque pues a uno le llegan muchas cosas y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Esta persona no está con tal vez con el tiempo que tiene de caminar en el Señor. Uno dice, la reacción no es acorde a ese tiempo. Y es que la madurez cristiana tampoco tiene que ver mucho con el tiempo que usted tenga en el Señor. Tiene que ver, yo creo que tiene que ver con el amor que le profesamos a Jesús, con la centralidad en Él. Y hasta qué punto, ¿verdad? Hemos podido realmente crecer en ese amor. Y como decía yo el domingo pasado, ¿verdad? Entender que Él es el tesoro y la perla de gran precio. Y hasta qué punto estamos dispuestos a venderlo todo para tenerlo a Él. Lógicamente, como decía yo el domingo, todas las dádivas en el reino de Dios son por pura gracia, pero eso no implica que haya un requerimiento de parte de la palabra, de parte de Dios, para que nosotros podamos conocer más de Dios y fortalecer la espiritualidad. Sí, yo creo que el reto, por lo menos para mí, es la fe también. Realmente que nosotros, el creyente realmente está viviendo lo que dice la palabra, ¿verdad? Que vivimos por fe y esto es una vida de fe. Ese es un reto muy grande porque el mundo, ¿verdad? Y todas las personas se ponen con tanto miedo y con tanto temor, como es algo mundial, ¿verdad? Y hay creyentes que creen que ya se va a acabar el mundo y que ya está, o sea, que ya se está viniendo todos los principios de dolores o todas estas cosas, ¿verdad? Que nos dice Apocalipsis, porque hay cristianos de cristianos que tienen su creencia en todo, ¿verdad? Y yo digo que aquí es donde nosotros debemos realmente fortalecernos en la fe y vivir para el Señor y seguir sometiéndonos más a Él, sea lo que Él tenga para nosotros, ¿verdad? Vivir para Él. Creo que ese es uno de los retos que cualquier cristiano debe tener, ¿verdad? De fortalecer su fe, ¿verdad? Y realmente dar respuesta a ese Dios que tenemos de fe, ¿verdad? Que no andamos por vista, sino por fe. Entonces Amén. yo, por lo menos yo personalmente me he fortalecido mucho, ¿verdad? En el Señor más, en su palabra. Y máxime que uno sabe que ya no tiene ese espacio para ir a congregarse y fortalecerse con los hermanos. Aunque gracias a Dios por este recurso que tenemos, ¿verdad? Que es la tecnología y que siempre estamos metidos en el WhatsApp y todo, y con las hermanas y con los grupos, ¿verdad? Y siempre nos estamos fortaleciendo. Entonces, pero hay gente y hay creyentes que todo esto que está pasando los está moviendo. Tienen miedo, ¿verdad? Amén. Sí. Y la confianza tiene- en el Señor, en la palabra es esencial
Ajá, yo creo que uno de los retos para todo cristiano ahora es mantenernos nosotros firmes en la brecha, porque esto de la pandemia muchas personas se enfrían, no buscan, como decía usted, el Señor una vez en una predicación que dio, casi que nos exhortaba a conectarnos, a escuchar la palabra, a leer, a orar sobre todo, ¿verdad? Porque han pasado muchos meses y la gente se va enfriando al no ir a la iglesia, al no compartir con los hermanos, a muchas de estas cosas, hermano. Y si uno, el diablo es muy astuto, ¿verdad? Y él sabe que yo creo que se está aprovechando de esta situación que estamos viviendo para enfriar también el corazón de muchas personas. Porque aunque digamos que esto nos une, o sea, no es igual que estar compartiendo físicamente nosotros como iglesia, ¿verdad? Es una de las cosas que yo siento en este momento que está pasando. Es cierto lo que dice Ana, por eso es importante, ¿verdad? Y en lo predicado, es importante estar centrado en la palabra, fortalecer la oración, fortalecer la intimidad con el Señor en estos tiempos, porque hace falta ese recurso de la congregación, y eso nos va a afectar definitivamente, más a unos que a otros, ¿verdad? Recuerde que en el pueblo de Dios hay niños en Cristo Jesús, hay adolescentes y también hay ya padres y madres espirituales que pueden pelear bien la batalla de la fe. Aún así, esos padres y madres también deben de tener presente, ¿verdad? Que deben estar fortaleciendo, nutriendo su espiritualidad. Queremos ver aquí, ¿verdad? Al vivir la espiritualidad con todo lo que hemos aprendido de la palabra y su acción en nuestra vida, hacemos teología. Esto quiere decir que vivimos la palabra en el contexto diario. La teología no solamente se da, hermanos y hermanas, en el estudio de la palabra, sí, en el texto, aunque el texto, ¿verdad?, es la fuente primaria de hacer teología, porque teología es conocer a Dios, y para conocer a Dios es necesario someterse y estudiar la palabra. Entonces la teología también es una respuesta que se da a el contexto donde la iglesia se está desarrollando y donde la iglesia y los creyentes están ministrando la palabra. Entonces no podemos pasar por alto que todo este proceso de la pandemia y todo lo que ha afectado a nivel familiar, a nivel económico, a nivel laboral y a nivel individual, permea nuestro entorno, permea nuestra vida, y por lo tanto debemos de sacar principios teológicos de la palabra que puedan dar respuesta a lo que estamos viviendo en el contexto. La espiritualidad, por lo tanto, tiene que fortalecerse en vez de debilitarse con lo que usted y yo estamos viviendo. Un hombre, una mujer cristiano o cristiana que realmente ama al Señor, tiene que fortalecerse con eso, ¿me entienden? Y no tirarlo a la toalla, como dicen, ¿verdad? Todo el contexto nos va a ayudar entonces a encarnar la palabra y a vivir a Dios. Es hora que nuestra espiritualidad se fortalezca. La espiritualidad nuestra también es trinitaria. Toda la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están inmersos en esta espiritualidad y están inmersos en nuestra relación con Dios. Deben de ser tomados en cuenta en nuestra vida. ¿Cómo? A través del estudio de la palabra, a través de la oración y a través del caminar diario también, y de nuestras relaciones con los que nos rodean, en la familia, en el barrio y lógicamente, ¿verdad? También a través ahora del medio virtual, ¿verdad? A veces uno oye respuestas de hermanos, ¿verdad? Que sinceramente se le para el pelo a uno en la forma en que se expresan, a veces en las mismas redes sociales. No estoy hablando de hermanos de la iglesia, estoy hablando a nivel general, ¿verdad? Debemos de abrirnos entonces a la acción maravillosa y amorosa del Espíritu Santo a través de la palabra y a través también de lo que Él nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando con toda esta situación? Esa es la pregunta, ¿verdad? Que realmente
es central para desarrollar y fortalecer nuestra relación y crecer en la espiritualidad. ¿Qué me está enseñando Dios con lo que yo estoy viviendo en este momento? Yo decía ayer martes, creo, antier martes, que cuando el sufrimiento, cuando la prueba, cuando usted está en la prueba, está en el sufrimiento, está en la situación difícil, póngale el nombre que usted quiera, y usted no logra ver el propósito de esa situación, entonces usted no va a responder bien a eso. Se lo pruebo bíblicamente. Dice Isaías capítulo 53 que el Señor se gozó al ver el fruto de su aflicción. ¿Ya? El Señor se gozó al ver el fruto de su aflicción. O sea, al Señor le dio ¿qué? Le dio fuerza, gozo, fortaleza, ver en el futuro el fruto de todo el sufrimiento de él. Él vio el propósito, lógicamente él es Dios, ¿verdad? Y él sabía el propósito de morir y de sufrir todo el suplicio. De igual manera, usted y yo en cualquier prueba, sufrimiento, en esta situación que estamos viviendo, tenemos que ver el propósito de Dios para nosotros, para que nuestra espiritualidad sea fortalecida. Tenemos que ver el propósito de Dios con el mundo y con la iglesia. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios permitió esto? Bueno, yo oraba al Señor antes de que se diera esto. Decía, Señor, haz algo porque la violencia, el robo, el engaño, la mentira, el pecado está creciendo en forma desmedida, decía yo. Y yo oraba hacia el Señor. Y luego Dios trajo toda esta situación, permitió toda esta situación. Ahora mi oración es, Señor, ten misericordia. Ten misericordia aún del impenitente, del que no te conoce, porque la situación está recrudeciendo fuertemente. Entonces, tenemos que entender que la teología y la espiritualidad nacen del estudio de la palabra, pero también nacen o se retroalimentan en el contexto en que usted vive esa palabra y en el contexto en que la iglesia se está manifestando, se está desarrollando. La espiritualidad, por lo tanto, es contextual. La espiritualidad es influenciada por la cultura. Es aquí donde se debe tener mucho cuidado en no caer en una espiritualidad sincrética. ¿Qué quiero decir yo con eso? O sea, hermanos y hermanas, la espiritualidad sana mantiene lo que dijo Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. O sea, ¿cuál es el rol del papel entonces en medio de toda esta situación? Bueno, tenemos que seguir siendo luz y tenemos que seguir condimentando la sociedad. Y para eso debemos de estar ¿cómo? Fortalecidos, identificados con Dios, con la palabra, como creyentes, siguiéndolo a Él, aprendiendo de Él. La teología también es contextual, por lo tanto. Conocemos a Dios y Dios se revela principalmente a través de la palabra, pero también Dios se revela también a través de los hechos históricos. Lo vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo vemos en la liberación de Israel en Egipto. Lo vemos en los portentos que Él ha hecho a través de todo el Nuevo Testamento. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Y tenemos que verlo también ahora, de qué manera Dios está manifestando a través de toda esta situación. ¿Cuáles son los signos que Dios nos está abriendo para que veamos que Él está presente con nosotros en esta pandemia? ¿Cuáles son los signos? La pregunta es, ¿has sentido la cercanía del Espíritu? ¿Has sentido la fortaleza en medio de la angustia? ¿Has visto cómo Dios, a pesar
de cualquier, de la situación, ha proveído a hermanos. ¿Ah? ¿Has visto cómo Dios, a pesar de que hay una pérdida de empleos, también ha abierto puertas de empleos a hermanos? Esos son signos de que Dios está presente. Yo sé que está presente, como dijo mi esposa, la fe nos ayuda a seguir adelante. Yo sé que está en su corazón, está en mi corazón, pero tenemos que ver a Dios revelado. ¿A cuántos les gusta ver a Dios actuando en sus vidas? ¿Cuántos se Amén. alegran cuando Dios les responde? Amén. Amén. Bueno, Amén. esa es la oración Amén. que yo he hecho. Padre, permite que la iglesia pueda ver cómo tú te estás revelando a cada vida. Y yo espero que usted a través de este curso abra sus oídos espirituales, abra sus ojos, pueda oír, pueda ver, pueda palpar al Espíritu Santo actuando en usted a través de todo este proceso en el cual la iglesia está metida. La teología también es contextual, entonces conocemos a Dios a través de la acción de Dios en el contexto. El hecho histórico por excelencia fue la primera venida de Cristo que marcó la historia. Viene una pregunta acá, ¿Pueden nombrar ustedes y describir un hecho histórico o alguna corriente filosófica que haya traído una reacción espiritual en la iglesia, en la teología, en la espiritualidad? ¿Conocen ustedes algún hecho histórico? Así no tienen que hablar 10 minutos, sino decir, pastor, este hecho histórico, a través de los 2000 años de historia de la iglesia. Algo que marcó la iglesia, algo que marcó la espiritualidad y la teología y enriqueció la vida espiritual de la iglesia. ¿Algún hecho histórico? Vamos a ver aquí, un momentito, participantes. Eileen. Bueno, a mí el primero que se me viene a la mente, ¿verdad? Que es como el más conocido, es el de Lutero, ¿verdad? Cuando Lutero, sí, ese es como claro el que más sí, fácil de recordar, ¿verdad? Exacto, que a partir de ahí ya, ahí sí que la iglesia cambió, ¿verdad? Porque según tengo entendido, ya se dividió completamente entre los protestantes y entre los católicos, ¿verdad? Sí, Fue a claro. partir de ahí, Entonces, ese es el que yo pienso. Ok. Paul. Iba a decir lo mismo de Lutero, pero también está el momento en que se separó lo que era los peregrinos que salieron de Inglaterra para buscar su libertad espiritual, que ellos estaban en un contexto en el que no podían tener otro tipo, sí, correcto, no podían disfrutar de su religión sin que los persiguieran. Entonces llegaron a América, ¿verdad? Para poder buscar su libertad espiritual. Cierto. Muy bien. Es interesante esto, ¿verdad? A veces creemos que los cismas dentro de la iglesia solamente traen consecuencias negativas, pero hemos visto más bien que hay cismas dentro de la iglesia y no solamente en la iglesia, hay situaciones también particulares que vemos muy negativas, pero que Dios usa para traer cambios positivos. Esto ha sucedido a través de la historia en la iglesia y esto sucede también en nuestra vida personal. A veces usted dice, esta persona me está persiguiendo, ¿verdad? Y la ve y se transforma en un enemigo, pero Dios va a usar a esa persona para enseñarnos cosas, ¿verdad? Para hacernos crecer. Y yo creo que esta pandemia, ¿verdad? Dios la está
usando tremendamente para hacernos crecer. No sé si alguien quiere, ¿verdad? Nada más levanta la mano, si quiere participar. En los 3 primeros siglos de la era cristiana, se fortaleció un aspecto, ¿verdad? El martirio como la máxima expresión de fidelidad a Cristo, que fue lo que influenció la naciente iglesia y idealizó el martirio. Es interesante, yo puse como ejemplo el martirio en los 3 primeros siglos en que la iglesia fue perseguida y sufrieron tanto los hermanos, ¿verdad? En el Coliseo romano, por el Imperio romano, los judíos también los persiguieron. Ya el Imperio romano casi que institucionalizó el martirio. Y es interesante que el martirio permeó la espiritualidad de la iglesia primitiva, fortaleció la relación con Dios e hizo crecer. Oiga, qué interesante. Fue Tertuliano el que dijo, ¿verdad?, que la sangre de los cristianos era la semilla de la iglesia o de los creyentes. Y más de un escritor no cristiano decía, entre más se matan, más se reproducen. El efecto del martirio fue totalmente lo contrario. En vez de apagar la iglesia más bien se prendió en una espiritualidad de testimonio de Cristo. En vez de callarlos, más bien hablaban más, se identificaban más. Y eso es lo que pasa. Las situaciones negativas, las situaciones de crisis, las situaciones como estas que estamos viviendo, prueba realmente de qué material estamos hechos como creyentes. Prueba realmente si estamos dispuestos a tener una alabanza en medio de la situación difícil. Y ahí se prueba hasta qué punto nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios es una relación fuerte. Yo les mandé un escrito, ¿verdad? Resumido de Jonathan Edwards, un congregacionalista. Los congregacionalistas vienen, ¿verdad? Es una rama de los puritanos. Son calvinistas. En su teología soteriológica, salvífica, ellos son calvinistas. Pero el calvinismo permeó mucho la espiritualidad del norte, ¿verdad? Y también de Inglaterra y de Europa. Y sigue permeando también la espiritualidad y la teología en Latinoamérica. Jonathan Edwards dice que la verdadera espiritualidad se da en los afectos. ¿Ustedes leyeron el artículo que les mandé? Sí, señor. Sí. Ok, para sí, no hablar señor. mucho. Alguien que me diga qué es lo que él dice de los afectos. ¿Qué entiende usted por afectos también? Levanten la manita ahí. ¿No todos? ¿Jen? Es que yo la tenía levantada desde antes. Pero Bueno, sí habla, leí. disculpa. No, que yo decía, o sea, a nosotros nos está tocando vivir una cuarentena muy cómoda, aún así, Cierto. ¿verdad? Gloria a Dios, porque también, o sea, yo entiendo y no quiero desvalorizar a la gente que la está pasando muy mal económicamente, ¿verdad? Cuyas jornadas se están viendo reducidas. Pero en el libro de los Hechos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, donde Pablo y todos estos apóstoles tenían que comparecer ante los fariseos, ¿verdad? Y había riesgo de muerte constante. Claro. Gracias a Dios nosotros estamos, bueno, por lo menos hablo de mi caso, ¿verdad? O sea, estoy en la casa, internet, Claro. ahora hay muchas formas para comprar y uno tal vez no salir. Entonces,
darle gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque aún así Él ha tenido misericordia de nosotros y esta cuarentena se vive de manera muy diferente a tal vez como se pudo haber vivido la peste negra, un ejemplo. O otro tipo de pandemias que en ese tiempo eran devastadoras, ¿verdad? Gracias, Jen, por ese aporte. Es muy cierto. Por eso yo decía ahora que la pandemia, lógicamente, no todo el mundo la está viviendo igual, ¿ah? Hay personas que tienen más recursos que nosotros y otros que tienen menos recursos y están pasando una situación a veces precaria, ¿verdad? Difícil. Papi, Sí, con respecto a esto de los afectos de Edwards, él mencionaba que las personas se mueven más por los sentimientos, por las emociones, ¿verdad? Y ajá, así es su espiritualidad. sí, Entonces, uniéndolo a esto que se está mencionando y que yo soy fiel creyente de que la cuarentena no todo el mundo la vive igual y que por tanto nuestra burbuja social no puede aislarnos de la realidad de otras personas, sobre todo como iglesia, ajá, ¿verdad? Pero a mí siempre me ha llamado la atención cómo Dios nos hizo seres integrales y las emociones siempre están ahí, ¿verdad? A diferencia de Edwards, siento que no todas las personas se mueven solo por sentimientos, aunque los sentimientos sí tienen muchísimo que ver y hay personas que sí se mueven solo por sentimientos, ¿verdad? Pero yo pienso también en cómo esa capacidad de afrontar la prueba, esa forma de visualizar la prueba también hace que muchas personas en condiciones precarias vean a ver qué hacen para salir claro, de la crisis en la que están, ¿verdad? claro, A como hay otras que tal vez tienen muchos privilegios y están hundidos en una situación emocional fuerte. sí, claro, Entonces, nosotros, ¿verdad? Como cristianos y viendo esta parte de la espiritualidad, y ahí decía, ¿cómo es que nosotros distinguimos la presencia del Espíritu Santo? ajá, Que desde de Edwards era como una pregunta que venía, ¿cómo distinguimos esa persona del Espíritu Santo? La única forma para mí de distinguir al Espíritu Santo es conociéndolo. ajá, Es realmente teniendo una intimidad con el Señor por medio de su palabra, por medio de la oración, y entonces es ahí donde uno ve al Espíritu Santo actuar, que es algo claro, más grande que toda circunstancia, claro. ¿verdad? Pero entonces a mí sí me generó como duda esta parte de que si todo el mundo vive su espiritualidad a partir únicamente de los afectos. Bueno, sí, es una forma de ver la espiritualidad. Es interesante, digamos, analizando lo que Edwards dice y enfrentándolo con los evangelios y con palabra en el Nuevo Testamento, hay un paralelismo tremendo, digamos. Un ejemplo, cuando Jesús hace un llamado al discipulado, Jesús dice y lanza una pregunta. Si alguno quiere ser mi discípulo, Jesús apela ahí al afecto. Y después él añade, todo aquel que ama padre, madre, ama. Está hablando de un fruto, está hablando de un sentimiento, está hablando de un afecto. Todo aquel que ama padre más que a mí no es digno de mí. Y luego en Filipenses, creo que 3:14, Pablo dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y nombra dos partes esenciales del alma aquí, que son las emociones, el querer, como el hacer, la voluntad. Interesante
que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, apela primero a las emociones. Leyendo un poco sobre neurociencia, en el 90, un científico descubre un segundo cerebro. Este segundo cerebro está formado por unos 100 millones de neuronas. Ese segundo cerebro se desarrolla en parte del tejido del estómago y del intestino delgado. Y ese científico dice que ahí no se produce el pensamiento racional, sino lo que se produce son los afectos, las emociones. Lo traté yo de relacionar esto con la palabra y me vino Proverbios 18:20, donde dice que el poder de la lengua, de la vida y de la muerte está en la lengua y que nosotros llenamos nuestro vientre con los frutos de ella. Es interesante, nada más lo dejo así. Es interesante porque cuando digamos, yo he sentido angustia, la angustia yo no la siento aquí, en mi cabeza. Yo la angustia la siento aquí. El temor yo no lo siento aquí. Yo el temor lo siento aquí. El gozo no lo siento acá, lo siento acá. Son emociones. Estos neurocientíficos decían que primero siento y luego el sentimiento permea el pensamiento racional. Y analizando todo esto de Edwards, tiene razón en parte. Recuerde que los teólogos y los maestros de espiritualidad solamente nos dan una pincelada, ¿verdad?, del cuadro de teología y espiritualidad que hay en las Sagradas Escrituras. Hay otros que enfocan otras cosas que también nos ayudan a tener una visión, una comprensión más integral de lo que es la espiritualidad, de lo que es la teología. Por eso es tan importante estudiarla y por eso es tan importante ir renovando el conocimiento. Jonathan Edwards habla de que la espiritualidad debe tener un corazón comprometido. Lógicamente, ¿verdad? No hay espiritualidad vigorosa sin un compromiso con Dios, con su palabra y con la humanidad. Un compromiso con Dios, con su palabra y con la humanidad. Y cuando hablo de Dios, hablo del Dios Trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. La palabra es la espada del Espíritu. Pero eso tiene que verse, esa espiritualidad tiene que manifestarse en nuestra relación, en nuestro carácter, en nuestra madurez, en nuestras palabras, en la fe, en los frutos del Espíritu. Ahí vamos creciendo. Y para eso se necesita un corazón como comprometido. Tiene que haber compromiso. ¿Con quién? Con Dios. Papi. Sí. Disculpe. ¿Alguien dijo algo? ¿Ah? ¿Ibas a decir algo? Sí. Sí, habla. Primero, gracias porque, o sea, se me explotó el cerebro. De toda la información demasiado bonita, me encantó. Y viéndola así, no estaría mal decir entonces que por eso Dios, y ahorita que mencionaste los frutos del Espíritu, coloca la templanza o el dominio propio como parte de los frutos del Espíritu que es necesario para manejar este montón de emociones. Porque, digamos, humanamente, o sea, yo entiendo y creo fielmente que Dios pone el querer como el hacer, ¿verdad? Esa inquietud, ese deseo, esa pasión, ese ánimo, esa alegría, ese gozo. Pero todas esas emociones tienen que ser controladas por medio del Espíritu Santo, porque si no, podríamos andar en éxtasis y alejarnos muchísimo, digamos, como de la realidad y de mandatos claros que también hay que entenderlos de forma racional.
Aunque yo sé que la fe, digamos, la fe trasciende lo racional. Es que esas son las partes donde me generaba duda. Sí, la espiritualidad contemplativa es donde se desarrollan, digamos, los éxtasis, los sueños, las visiones. Tiene que ir, ¿verdad? Siempre bajo el prisma, bajo la lente de la palabra de Dios, porque podemos volarnos creyendo que es Dios y no es Dios, es nuestra mente. Pero cuando afinamos el oído a través de la oración, podemos discernir cuando es el Espíritu que realmente está ministrando, está abriendo un espacio. Los místicos y la espiritualidad contemplativa que se dio también en el siglo III con los anacoretas, como una reacción contra la laxitud de la iglesia ya oficializada en aquel tiempo, tuvo también sus consecuencias extremistas. Luego en el siglo XVI, con San Juan de la Cruz, Santa Teresita de Ávila, místicos católicos, se dispararon, y muchos dentro del mismo catolicismo los juzgaron, los señalaron, los criticaron como locos, ¿verdad? Todo mover del Espíritu, todo mover del Señor, aún en el ámbito social particular, eclesial, debe ser medido con la palabra. La palabra es la regla de fe que nos gobierna. Pero para que usted pueda medir con la palabra, usted tiene que hacerse diestro en el manejo de la palabra. Y tiene que oír muchos conceptos también de otras personas que nos ayudan a formar argumentos equilibrados para poder fortalecer nuestra espiritualidad. Jonathan Edwards también habla de una religión ferviente. Recuerda que yo puse ahí, ¿verdad? Que religión para Edwards es lo que nosotros llamamos ahora espiritualidad. El término religión se ha pisoteado demasiado en la actualidad. Y entonces, cuando yo pongo una religión ferviente, hablo como si dijera una espiritualidad ferviente. Lo ferviente es lo contrario a ¿qué? No hablen todos porque A frío. era como cuesta. A frío. A tibio. O sea, una religión, una espiritualidad de fuego. Amén. Y no me estoy refiriendo tanto a andar hablando lenguas, ¿verdad? Si lo hacemos, amén, no hay problema. Usted no va a andar hablando lenguas en el bus, ¿verdad? A no ser que le caiga el Espíritu de Dios ahí y usted no pueda, ¿verdad? Parar eso, ¿verdad? Si no, lógicamente estamos hablando de una espiritualidad que está prendida en nuestro corazón. Luego habla del ejercicio de la voluntad. Y aquí él empieza a dar más adelante, ¿verdad? Empieza a dar y habla, bueno, del ejercicio de la voluntad, ya expliqué, por eso me lo estoy brincando. Él antepone a la voluntad los afectos, ¿verdad? Dice que la voluntad está permeada por los afectos. Primero sentimos y luego hacemos. Generamos el efecto interno. Por eso usted ve que el pueblo de Dios quiere sentir más a Dios que pensarlo. ¿Cierto o no? Un culto, vean un culto. Un culto en donde el aspecto emocional se toque, es un culto donde la adrenalina fluye, y es un culto donde usted se siente alegre, gozoso,
¿Qué están tocando? ¿Cuál aspecto de la personalidad se ve inmerso ahí en ese culto más? El emocional. El emocional. ¿Está malo? No, no está malo. Pero vayamos a un culto en donde se tenga que pensar a Dios. Un culto de estudio. Son menos los que llegan. Porque pensar a Dios es un proceso un poco más procesal, más difícil. Sentir a Dios es un proceso más espontáneo. Entonces sentimos su presencia y reaccionamos ante ella. El manantial de la vida, del manantial a la acción. Habla Jonathan Edwards por acá de esto. Déjenme ver acá los apuntes. Alguien, si leyeron, por favor, pueden añadir ahí. Nos dice Jonathan que la naturaleza del ser humano es estar inactivo, del manantial a la acción. En los asuntos espirituales también, la naturaleza del creyente es estar inactivo. Para fortalecer la espiritualidad hay que ser disciplinado, hay que entrar en una búsqueda, hay que entrar en procesos de oración, hay que entrar en procesos de lectura bíblica, hay que entrar en procesos de alabanza, hay que entrar en procesos de renuncia, hay que entrar en procesos de confesión, hay que entrar en procesos de arrepentimiento, hay que entrar en procesos de quebranto. Todas estas cosas nos llevan a una actividad santa y a una disciplina. Y el ser humano por naturaleza es indisciplinado. Por eso Edwards dice, del manantial a la acción, o sea, debemos de accionar las cosas. Y él dice que para poder accionar son esenciales los ¿qué? No los pensamientos, sino los sentimientos. Ahora en la tarde, como a las 5, no, antes de las 5, 4:30, 4. Estaba orando por este curso. Y empecé a contemplar. Cuando hablo de contemplar es que usted no ora, usted cierra los ojos y empieza a contemplar, ver con su mente. Y empecé a contemplar el sacrificio de Jesús. Y luego yo me imaginé al Padre cuando su hijo estaba siendo castigado de esa manera. Y yo creo que el Padre estaba llorando. La Biblia no lo dice, pero si yo lloro al ver un hijo mío sufriendo, yo creo que el Padre y el cielo estaban llorando. Hermanos, y empecé a llorar como un niño. Bajaban las lágrimas acá. Y yo nada más le dije al Padre, perdóname. Perdóname porque yo no he valorado el sacrificio de tu hijo ni el dolor tuyo. Fue un trato riquísimo, hermano. Un trato, yo no sé qué Dios hizo, pero de fijo sacó muchas manchas de mi espíritu. Entonces son momentos de espiritualidad que lo marcan a uno. Espiritualidad ferviente. Eso es un manantial. Luego tengo que ver la acción en mi vida. Lo que sentí, deseo de conocerlo más, de amarlo más, sentimiento.
lo que Jonathan Edwards habla. Eso tiene que llevarme a la acción. El sentir no se puede quedar en el sentir. Tiene que afectar el corazón. Tiene que afectar la voluntad para que haya fruto y ese fruto glorifica al Padre. Un corazón verdaderamente afectado. Iris. Sí, yo, de mi parte, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía este hombre, Edward, ¿verdad? De que uno se mueve por los sentimientos. Recordemos que cuando Dios nos creó, dice que Él nos creó a imagen de Él, ¿verdad? Y a mí me parece que nosotros, bueno, estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y las emociones son parte del alma. Y a mí me parece que en el alma es donde están todas esas emociones, ¿verdad? Las emociones que uno siente. Y Edward decía que cuando uno es agradecido o tiene ese sentimiento de agradecimiento es cuando realmente empieza a buscar a Dios por agradecimiento, por lo que Él hizo por nosotros. Bueno, en lo personal, eso es lo que yo siento, un agradecimiento inmenso de ser privilegiada, de ser su hija, de que Él me escogió a mí. Yo lo creo así y yo le busco por eso y lo amo por eso y estoy súper agradecida. Y Él dice que esos sentimientos que se mueven en nosotros son los que nos hacen movernos, el buscar a Dios, ¿verdad? Todo depende de lo que sienta la persona, de lo que la persona quiera, ¿verdad? Eso que siente dentro de sí, ¿verdad? Hay otras personas que tal vez no los mueve el agradecimiento, los mueve otras cosas, y entonces buscan a Dios de diferentes maneras. Pero por lo menos cuando él hablaba del agradecimiento, hablaba acerca del sentimiento del gozo, de la alegría, ¿verdad? De sentir eso bonito con Dios y entonces que uno se motiva también por alegría, por buscarlo, por todo lo que uno siente, ¿verdad? Delante de su presencia. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con él, ¿verdad? Así como también él dice que hay personas, ¿verdad? Que se dejan, digámosle, por el odio, se dejan llevar por el odio, entonces sienten cosas feas y hacen cosas feas, ¿verdad? Porque eso es lo que los mueve. Pero uno, digamos, en el creyente que ama a Cristo, yo digo que lo tienen que mover otras cosas, ¿verdad? Las cosas positivas, las cosas que nos hacen buscar de Él, ¿verdad? Gracias, solamente Mita. eso es lo que quería aportar. Gracias por ese resumen lindo que has dado, ¿verdad? De los afectos que nombra Jonathan Edwards y cómo mueven la voluntad del ser humano. Y cómo, digamos, en usted lo que la mueve a buscar a Dios es el agradecimiento, que es uno de los afectos principales para evitar la amargura en el corazón. Cuando aprendemos a agradecer a Dios en todo y por todo, estamos contentos también. Produce, ¿verdad? Contentamiento, dijo Pablo, en todo se está agradecido, en todo se está contento, en abundancia, en escasez. Jonathan Edwards nombra varios, como 9, ¿verdad? Afectos. El santo temor, el temor a Dios, dice, es esencial para la espiritualidad sana. Dios es santo, santo, santo. Habacuc dice, capítulo 2, que los ojos de Dios no pueden contemplar el mal. Usted y yo nos podemos acercar a Dios solamente porque la sangre de Cristo nos ha lavado de todo pecado. Solamente en Cristo. Fuera de Cristo nadie puede acercarse a Dios. Por eso nuestra espiritualidad es cristocéntrica. Y nuestra relación con Dios es en Cristo y para Cristo. Porque Él es santo. Y debemos de entender esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el apartarse del mal. Así que
Es importante, ¿verdad? Fortalecer eso porque parece que hoy en día se ha olvidado muchas veces esto, ¿verdad? Anet quiere dar una opinión, Anet. Sí, pastor, vieras que quería hacer más que todo como un comentario, porque a mí me pasó algo muy raro hoy, digo yo, porque yo iba a empezar a orar en la mañana, pero no podía orar y yo tenía música puesta, ¿verdad? Y entonces yo le decía, Señor, qué raro, ¿por qué no puedo empezar a orar? Entonces, no sé por qué de verdad y me pasó prácticamente o me pasa como doña Iris, que entró en mí como un sentimiento de agradecimiento a Dios. Amén. De agradecimiento a Dios por todo esto que está pasando y porque yo sé que en medio de todas las necesidades y todas las cosas que aparte de la pandemia yo estoy pasando, pues yo siempre he tratado y le pido a mi Señor y al Espíritu Santo que me ayude a ser agradecida enteramente con Él. A pesar de que las situaciones o la oscuridad esté ahí, mi corazón hoy yo decía, Señor, bueno, si lo que tú quieres es que yo te alabe, y me puse a alabar al Señor. No Amén. le pedí nada, solo me puse a alabar al Señor y Amén. agradecerle. Entonces yo digo Amén. que definitivamente, de verdad, como usted también decía ahora, que Dios pone ese querer en uno, ¿verdad? Amén. Ese querer buscarlo, de verdad, tener ese corazón agradecido con Dios. Y para mí, pues, definitivamente, ahorita, pues, se me llena el corazón como de un gozo enorme de saber de que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios está en medio de todo esto y como Él siempre me lo dice, yo tengo todo bajo control. Así es. Para la gloria de Dios. Gracias, hermana, por compartir esa experiencia. Jonathan Edwards también habla de un sentimiento de esperanza que debe estar siempre presente en el corazón de nosotros. La esperanza nos ayuda a seguir caminando en medio de esta situación, porque esperamos que Dios actúe. Esperamos que Dios cambie nuestra realidad. Esperamos que Dios cambie la realidad del mundo. Esperamos que Dios cambie la realidad de la familia. La esperanza es una virtud teologal. La fe, el amor y la esperanza, y el mayor de ellas es el amor. Entonces es importante que esta situación o cualquier prueba, aparte de esta situación, que usted o yo experimentemos, no apague la esperanza, porque Dios sigue, como dijo nuestra hermana Net, en control siempre de todas las cosas, aunque usted y yo no midamos esa situación. Por lo tanto, es un sentimiento. Jonathan Edwards lo ve como un sentimiento. Yo lo veo como una virtud de parte de Dios a nosotros. La esperanza siempre tiene que estar encendida en nuestro corazón, por más difícil que sea la situación que vivamos. El amor, ¿verdad? Que es el fruto del Espíritu esencial, es el sello del nacimiento de nuevo. Dios nos amó primero para que nosotros le amemos. Y el amor se deja ver en la obediencia y en la búsqueda del Señor. El amor debemos de manifestarlo en el servicio también al prójimo. El amor es la antítesis del egoísmo. Entre más nos llenemos de amor, menos egoístas somos. Y esto es un fruto. Tiene que alimentarse con acciones. Recuerden, del manantial a la acción. No solamente es decir yo amo, hay que decirle a Dios qué es lo que tú quieres que haga en esta situación para mostrar el amor tuyo al mundo. Un deseo santo. ¿Un deseo de qué? De la presencia de Dios. Ese deseo lo manifiesta, ¿verdad? Moisés cuando dice, si tú no vas conmigo, yo no iré. Ese deseo lo manifiestan los cantos de Israel en el Salterio, en los Salmos, ¿verdad? Ese deseo lo expresa David en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas.
Ese deseo tiene que ser, es un sinónimo de la sed que nosotros sentimos de la presencia de Dios. No podemos vivir sin su presencia. Deleitarse en Dios. El Salmo 34 dice, deleítate, gózate. Lo que Anet hizo hoy en la mañana al alabarlo, pero esto tiene que ser un estilo de vida. No solamente en lapsos de alabanza que son importantes, sino desarrollar un estilo de vida en donde el gozo del Espíritu sea una norma en nuestro caminar. No es fácil, hermanos. No es fácil. Vivir gozoso en este mundo no es fácil, porque el mundo está bajo maldición y la iglesia vive rodeada de tinieblas. Y en estos últimos tiempos el infierno está vomitando demonios a diestra y siniestra. Así que debemos de, a pesar de todo eso, tener esperanza de que Dios dará la última palabra y que eso produzca gozo en nuestra vida. Un pesar religioso. Esto habla del quebranto. Debemos, no sé cuántas veces llora usted ante Dios, pero yo no sé si es la edad, pero yo ahora lloro más que cuando empecé en el Señor. Yo no sé si han sido los golpes de la vida, pero yo creo que es el Espíritu que enternece el corazón de uno a la presencia de Él. Sentir su amor, sentir su abrazo. Y vea que estoy diciendo sentir, no pensar. Ya. Porque usted piensa a Dios. ¿Cómo lo piensa? A través de los atributos. Pero sentir a Dios es otra cosa. Si yo le hago una pregunta a usted, le digo, hermano, ¿usted ha sentido la misericordia de Dios? Usted me puede decir, claro, pastor. Y puede ser que me dé una explicación, pero cuesta mucho que explique lo que sintió. El sentimiento casi es difícil de describir, pero es lo que marca el corazón, marca la vida. Usted primero se enamoró de su esposo, de su esposa, sintió amor, ¿verdad? ¿A dónde sintió las mariposas? No en la cabeza, sino en el estómago. Aquí. Y el corazón palpitó fuerte. No el cerebro, el corazón. Y después usted pensó, mira, yo creo que me voy a casar con esta mujer. Me voy a casar con este hombre. Luego pensó. Pesar religioso, quebranto. Bueno, hay quebranto por el pecado. Si pecamos, vamos llorando ante Dios pidiendo perdón. Pero hay otras clases de quebrantos. Podemos ser quebrantados por gratitud. Podemos ser quebrantados en la alabanza. Son quebrantos bellos. Gratitud. Ese es el antídoto contra la amargura. Ya hemos hablado bastante de ello. Compasión. Característica de un carácter justo. Todo justo es compasivo. Cuando usted ve el maltrato de un animal, ¿qué siente usted? Compasión. Desea ayudarlo. Y de un ser humano ni para qué. Todo justo es compasivo. Y celo, que es el antídoto contra la tibieza. El celo es, ¿verdad?, la rectitud. Ser rectos. Pero la rectitud tiene que ir acompañada de la bondad. Porque la rectitud sola destruye. ¿Por qué? Porque nos volvemos jueces. Y la bondad sola destruye. ¿Por qué? Porque nos volvemos alcahuetes. Rectitud y bondad equilibran la balanza. En todo juicio, en toda apreciación, equilibran la balanza.
No sé si vimos, sí, creo que esos eran todos. Hermanos, les dejé una tarea, ¿verdad? Al final. Yo puse de aquí al miércoles, examine sus sentimientos, trate de estar consciente de sus reacciones y de sus acciones. Medite qué es lo que lo mueve a actuar, dije de lunes a hoy, a hablar, analice si es más lo que siente que lo que piensa. Para Edwards, la espiritualidad verdadera o la religión verdadera se relaciona más con lo que sientes que con lo que piensas. No está diciendo que lo que piensan no es importante. Es lo que dice que primero se siente y luego se piensa. El ejercicio lo puede alargar hasta el viernes, dije, en la noche. Y el sábado en la noche saca un espacio de tiempo para que medite sobre lo aprendido en la semana y ora a Dios sobre lo aprendido y lo que lograste conocer de ti mismo y del Señor. Alguien que me diga cuál ha sido el sentimiento más marcado del lunes a acá o el afecto más marcado del lunes a hoy en su vida. Ay, hermano, yo no quería hablar tanto, pero ustedes hablan tanto que hay. Yo, mi paz, yo. Diga. Yo Bueno, levanté la es- mano también. ¿Sí? Bueno, yo en lo Diga. personal, ya ahí he sentido como esos espacios para uno. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha o no me escucha? Sí. Sí, yo he adquirido esos espacios como para decir, realmente estoy actuando bien, tal vez, bueno, en estos momentos que nació un hermanito nuevo, entonces de la familia como que se pelea y suena loco, ¿verdad? Porque uno dice, ok, viene un integrante nuevo a la familia y todos más bien deben estar felices, pero más bien unos se ponen así como quisquillosos y uno dice, de ahí, ¿cómo uno puede opinar en estas situaciones, ¿verdad? Entonces, ha agarrado esos espacios como para reflexionar más bien o como para cómo darle apoyo a mi mamá y en esos aspectos. Y ahora en la mañana cuando estaba orando con Dios, Dios me decía, deme gracias, nada más, o sea, que le diera gracias por todas las cosas que están pasando. Entonces yo sentía como, como se me iban semejantes cargas de encima, ¿verdad? Entonces son como estos tiempos en los que uno dice, ok, realmente estos tiempos me están sirviendo como para mejorar personalmente y espiritualmente y aplicarlo en mi diario vivir, ¿verdad? Así es como yo lo he visto. ¿Y qué es lo que has sentido más del lunes acá? ¿Cuál es el sentimiento que has desarrollado más? Si esos espacios también, pero ¿qué? ¿Gratitud? He desarrollado más la gratitud y el tener compasión. Compasión. Excelente. ¿Has sentido compasión por algo especial del lunes aquí? Sí, claro, o sea, por mi familia, más que todo, por el área de mi madre. Ok, excelente. ¿Alguien más, hermano? Yo, pastor, Sí. yo levanté la manita. Sí, Bueno, para mí esto, yo creo que más que todo fue como una vivencia también propia, ¿verdad? En donde el sentimiento que ha traído hacia mí es como la confianza. La confianza, confianza plena en Dios. fe. ¿Por ok. qué? Sí, ¿por qué? Porque si bien es cierto, los meses anteriores hubieron unas devoluciones de dinero que me ayudó montones, Sí, pero resulta que precisamente esta quincena ya no estaban esas ayudas ya y no llegó. digamos ya no llegaron, entonces ya solo era mi salario. Claro. Y de hecho los recibos aumentaron, pero exageradamente. Entonces yo como que en un momento, ¿verdad? Como que me como que quise tambalear, ¿verdad? En esa confianza que le he tenido a mi Señor, pero no, entonces como que el Espíritu Santo, ¿verdad? Viene a recordarle a uno que Dios está con uno. Entonces, es como dijo Socio, ¿verdad? Que creo que fue el que estaba hablando, Sí, que entró en mi corazón como una paz y una tranquilidad que me olvidé. Dije yo, Señor,
tú tienes todo bajo control. Siempre esa es como esa Ok. frase que Dios siempre me da y Amén. llega a mi mente. Dios tiene todo bajo control. Amén. Yo sé que tú eres mi proveedor. Así es. Entonces, no, confianza plena, fe plena de Amén. que Dios está conmigo y que Dios tiene todo bajo control. Gloria a Dios. Eso es lo que ese sentimiento de confianza Bueno, hacia Dios. excelente, excelente por ese sentimiento. Sí, hermana Ivonne. Bueno, yo todos estos días me he sentido muy agradecida con Dios porque Él nos ha tenido a nosotros muy bien como familia, Amén. ha habido para todo, Gloria a Dios. pero a la hora de mis oraciones y acercar mi intimidad con Dios en su presencia, me quebranta mucho el corazón. Amén. Y lloro mucho por el dolor de los otros. Claro. O sea, me ha quebrantado mucho el corazón y es cuando uno ve que hay algo muy fuerte en el corazón de uno, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo ha ido aportando en tantos años, ¿verdad? Que uno busca de Dios, esos sentimientos ha ido moldeándolo a uno como hija de Dios, ¿verdad? Acercándonos a la necesidad de los demás. Y entonces yo digo que esta semana, pues sí, el Señor me ha quebrantado mucho y en mi intimidad con Él, he hablado con Él, he visto su mano en medio de todo lo que está pasando. Uno ve la mano de Dios. Claro. Algunos gritan, Dios, tú eres culpable, haz algo. Pero nosotros los hijos de Dios no tenemos esas palabras dentro de nuestro vocabulario. Amén. ¿Por qué razón? Porque nosotros entendemos más allá de lo que está pasando, ¿verdad? Hay algo grande, hay algo maravilloso y yo sé que Dios está haciendo lo necesario que tiene que hacer para limpiar la tierra, para llevar la salud. Y yo sé que Dios está haciendo grandes cosas que nosotros no vemos, pero podemos sentirlas a través del Espíritu Santo, Amén. ¿verdad? Gracias, hermana. Qué lindas esas experiencias de agradecimiento y de fe y de compasión, decía Socio, ¿verdad? Por la familia. Pero recuerden, ¿verdad? Que el sentimiento nos tiene que llevar a la acción, al pensamiento. Esa es la espiritualidad de Edwards. Entonces hay que orar para ver cómo implementamos. Yo le decía al Señor, Señor, cómo la iglesia puede implementar nuevas cosas para mostrar el amor tuyo a la comunidad. Y gracias a Dios porque pues, la iglesia aquí ha podido ayudar aún a personas de la comunidad y siempre lo ha hecho, gracias a Dios. Pero también usted en su familia, ¿verdad? Y en su barrio, ahí donde usted vive, pida dirección a Dios, lógicamente, y sea guiada por el Espíritu Santo para poder ayudar, porque también en estos momentos hay gente que se puede aprovechar, desgraciadamente, ¿verdad? También se puede sentir algo negativo. Claro. No solamente cosas buenas, sino, soy honesta. Casi no le escucho. Me da mucha tristeza. Ajá. Ver cómo el aumento de tanta gente que está afectada por este virus. Claro. Y uno veía cómo si uno iba a hacer un mandado al seguro, donde fuera, uno veía la mayoría de las personas andaban sin cubrirse. Cierto. Descuidados. Y por eso vemos cómo el montón de gente se ha infectado. Y realmente, y soy honesta, y hay un sentimiento que me daba cólera. Sí. Me hacía sentirme frustrada, porque ahí estaba el ministro de Salud hablando y diciendo las precauciones y todo, y las personas no hacían caso. O sea, andaban como y haciendo fiestas y cuestiones, y ese sentimiento yo lo pude sentir
máxime en esta semana que han dado números grandísimos, ¿verdad? De personas que están con ese virus y que no están viendo la gravedad, porque va a llegar al momento en que ya no van a haber camas, ¿verdad? Y pues Sí. siempre habrá cómo van a solucionar las personas, pero si las personas hubieran sido un poquito más obedientes, digámoslo así, ¿verdad? Tal vez no estaríamos como estamos ahorita, ¿verdad? Claro. Entonces, ese ha sido un sentimiento que en esta semana me ha llevado a orar, ¿verdad? A tener compasión por esas personas, pero también he sentido esa frustración y ese enojo contra las personas que son realmente desobedientes, ignorantes, no sé. Es interesante, ¿verdad? Lo que dice Iris, como un sentimiento negativo, porque el enojo es un sentimiento negativo, que puede llevarlo uno, pues, a orar. Primeramente, para que Dios le ayude a uno a canalizar el enojo, y segundo, a orar por esas personas, como dice Iris, ¿verdad? Ahí es donde el creyente maduro aprovecha todas las cosas para acercarse a Dios y no para alejarse de Dios, para fortalecer nuestra relación con Él. Hermanos, hermanas, creo que no hay más, ¿verdad? Si desea hablar algo, algún sentimiento que haya sido norma de lunes al miércoles acá en su corazón. Hermanos, hermanas, esta ha sido la primera experiencia del pastor por Zoom. A más de uno no le di la parte para que conversara porque no le vi la mano, bendito Dios. Así que me perdonan y espero que para el próximo participemos más. Bueno, más ustedes, yo hablo mucho. Ojalá hayan aprendido con esto que les preparé y aparte ese espacio, si puede, para el sábado en la noche, y esté midiendo cuáles son los sentimientos que se manifiestan. No que usted los produce, sino usted tiene que ser sensible, ¿qué? Y apúntelo. ¿Y cuál es el más? ¿Verdad? ¿Y qué lo lleva a hacer? Eso le ayuda a corregir su caminar también y a fortalecer algunas áreas en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas de una manera especial, Señor. Gracias por lo que ellos han aportado, por sus vidas. Que los sentimientos, Señor, y las virtudes sean las que fortalezcan nuestro caminar y nuestra espiritualidad. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Quería sacar una foto a este primero. Yo te la saco, pero entonces deja de compartir pantalla, ¿verdad? Te vas arriba de donde dice stop. Okay. Screen. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas Amén. noches, Buenas pastor. Nos vemos de hoy en Gracias. 8, si Dios lo permite. Gracias, Dios me los bendiga a todos. Les Buenas bendiga. noches. Gracias, pastor. Amén. Amén. Bendiciones. Buenas Chao. noches. Verlos. Chao. Chao, buenas noches. Chao, 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 Buenas chao, noches, chao a todos. bendiciones.